tuve un papá que me enseñara cómo ser hombre. Nadie me enseñó cómo gestionar mis emociones, cómo tomar decisiones, cómo salir de momentos de crisis, ni tampoco cómo construir algo en la vida. Tuve que inventármelo todo solo, desde niño, y eso casi me destruye. Pero también fue lo único que me salvó. En los próximos minutos te voy a contar 3 cosas. Primero, cómo fue crecer cargando responsabilidades que no eran mías y lo que eso me costó por dentro. Segundo, cómo querer hacerme rico rápido me llevó al peor colapso de mi vida. Y tercero, la decisión que nadie entendió y que lo cambió absolutamente todo. Esto no es un video de motivación, es una historia real, es la mía, así que quédate, te la cuento. En este video te voy a contar mi historia completa, sin heroísmos falsos, sin filtros, tal cual. Te voy a hablar del niño que tuvo que crecer de golpe, del joven que quiso hacerse rico rápido y perdió mucho, del momento en que todo colapsó y la decisión que lo cambió absolutamente todo. Pero no te cuento esto para que me tengas lástima. Te lo cuento porque si tú también sientes que vas por la vida improvisando, que nadie te enseñó el manual, que algo en ti sabe que puedes con más o que puedes más, pero no sabes ni por dónde empezar, este video es exactamente para ti. Yo como tal nací en Turbo, Antioquia, me crié hasta los 3 o 5 años en Corrulao y me mudé a Marinilla, donde terminé de crecer, de criarme como tal, en una casa donde básicamente mi mamá lo era todo. Era mamá, era papá, era sostén, era ejemplo y trabajaba mucho para darnos todo lo que podía. Y yo, aún siendo un niño, terminé siendo el hombre de la casa. Llevaba a mi hermanita al colegio, la recogía, la llevaba a hacer deporte, le ayudaba con las tareas, ayudaba a organizar casa, a cocinar. Y cuando mi mamá no podía, yo me llevaba a mi hermanita para donde fuera, independiente de lo que tuviese que hacer. Nadie me ordenó, era simplemente lo que tocaba y yo lo asumí. Hoy lo agradezco porque en ese momento me formó y me enseñó responsabilidad antes de yo poder comprender qué significaba. Pero admito que en ese entonces era agotador, era algo solitario y era una carga muy enorme para un niño que tampoco sabía quién era. Actualmente tengo 24 años y en ese entonces en el colegio aprendí algo que tardé, yo le pongo 22, en desaprender. Aprendí a sentirme menos, lo que algunos conocen como ese síndrome de inferioridad. Mientras otros llegaban con tenis de marca al colegio en ese entonces, con plata para la tienda, con loncheras pues hechas de casa, incluso unas loncheritas hasta bonitas, a mí me tocaba comer del restaurante. Ese restaurante subsidiado donde improvisan muchas comidas, que algunas son como insípidas, como... Ay. La ropa que usaba a veces incluso era ropa de segunda, ropa que quedaba por ahí pero se veía bien y me servía. Y mis tenis más bien suaves, pero finos, era lo mejor que me podía brindar mi mamá en ese entonces. Y no era algo que nadie me dijera, pero yo lo sentía, ¿sabes? Como ese peso invisible de no pertenecer, de no poder darme lujos que otros tenían. Eso me silenció, me hizo reservado, callado. Me metí de lleno al deporte, al baile y empecé a hacer muchas actividades. Era como para tener un lugar al que pertenecer y no era como por brillar, por fama, ni por nada, ni por ser uno de esos niños pupis o faras del cole, no, nada que ver. Pero justamente en esos momentos también nació como algo en mí, o sea, era como una rabia silenciosa, como un hambre, incomodidad. O sea, honestamente vivía como con un disgusto en la vida, pero al mismo tiempo algo en mí como que deseaba más, deseaba a la vez como crecer, como superar eso.
Y una frase que yo me acuerdo mucho, que yo mencionaba en ese entonces, es: yo no quiero que mis hijos sientan algún día esto. Yo desde pequeño, mi mentalidad fue: no quiero que mis hijos o mi familia futura sientan eso. Y esa frase me cambió mucho. Me cambió todo lo que vino después. Entonces recuerdo que desde el colegio yo trabajaba lo que fuera, solo que se atravesara. Cuidaba a niños, hacía mandados, ayudaba a trastear. En el baile me permitieron pues bailar en 15 y me ganó una plática por bailar esos 15. O sea, yo miraba qué posibilidades tenía de hacerme como con un ingresito o algo extra. Debo admitir que nunca me gustó como pedirle nada a nadie, incluso a mi mamá me fastidiaba pedirle plata. No era lo mío, ni a mis hermanos, para nada. Incluso cuando llegó la excursión de 11, ese viaje que todos esperan de ir, disfrutar, San Andrés Islas, locura, parche, alcohol, de todo un poco como para ya salir del colegio y empezar su vida laboral. Allí mis compañeros juntaron la plata y muchos se fueron, pero yo junté la mía y con eso me compré herramientas de trabajo. Con eso me compré libros, con eso banderé parte de 11, con eso incluso gasté en uniformes, alguna plática me la mecateé, pero la utilicé más como para formar, antes de salir de 11, ya parte de mi independencia. Y a pesar de que no fue el paseo y realmente pues, tenía ganas de ir en su entonces, no me arrepiento de nada. O sea, porque siento que aprendí algo que la mayor parte de las personas aprenden demasiado tarde. Cuando te ganas algo con tu propio esfuerzo, eso nadie te lo puede quitar. Nadie, ni el orgullo, ni la satisfacción, ni el realmente disfrutar con ganas el lujo que te vayas a dar con esa recompensa del esfuerzo invertido. Créeme que eso se queda aquí, siempre. Entonces salí del colegio y directamente empecé a trabajar. Lo primero que hice fue conseguir un trabajo informal en una legumbrería durante unos 6 meses más o menos. Y luego de allí se me presentó la oportunidad de empezar a trabajar en una estación de gasolina, donde actualmente me encuentro trabajando. Y básicamente allí, en esa estación, encontré algo que cambió mi camino por completo. Entonces, descubrí el trading. Mi precioso, mi amado trading. Básicamente fue lo más hermoso y lo peor que vino a mi vida. O sea, el trading vino con ansiedad, deseo, lujuria, codicia, avaricia, malas decisiones, trasnochos, trabajo, deudas, problemas. Vino todo lo malo que se puedan imaginar a mi vida, pero me trajo muchas cosas buenas también. Pero básicamente en ese entonces mi mentalidad era simple, pero equivocada: hacerme rico rápido, ostentar lujos, éxito visible, que el mundo lo viera, que mi entorno, mis amigos, mi familia vieran que yo estaba pues, en el pico del éxito. Pagué cursos, incluso mentorías privadas, me endeudé, metí plata prestada al mercado y perdí. Pedí otro crédito. Bueno, básicamente pedí, no, yo tenía una tarjeta de crédito extra que no había utilizado. Con esa tarjeta de crédito tuve una racha buena, incluso dupliqué las ganancias que tenía en ese entonces, y con eso retorné parte de la deuda que tenía. El resto me lo gasté. En ese momento pensé que eso era lo mío, tal que me iba a dedicar de lleno al trading porque era una chimba, porque podía hacer mucha plata, porque realmente funcionaba. ¿Cuál fue el problema? Que semanalmente retiraba las pocas ganancias que tenía de mi cuenta, que en ese entonces la había dejado en $500. Y cuando llegó mi próxima racha negativa, hasta ahí llegué. O sea, eso me destrozó, me volvió, mejor dicho, lo que fue
emocionalmente me he vuelto mierda al trading. Desde entonces, sin dinero, endeudado, quemado emocionalmente, quemado psicológicamente, quemado físicamente, porque habían días en los que yo me iba a haber hecho hasta 3 días sin dormir, a punto de café, de bebidas energéticas, comiendo bien, gimnasio, cumpliendo estos hábitos de recarga energética, que eran meditar, que eran tomar seguido baños de ducha fría. O sea, yo vivía a tope, y el tiempo que tenía ahí eran, vimos ese backtesting, dando duro, muy duro el mercado, muy duro a los hábitos de disciplina, de constancia que me ayudarían a tener éxito, aparte de las responsabilidades del trabajo que tenía pues en la estación con horarios variables. O sea, la vida en ese entonces para mí era un caos, hasta tal punto que entré en un colapso real. Yo no quería seguir sacrificándome para llegar a ningún lado, yo no quería seguir perdiendo, yo no quería seguir viviendo en ese ciclo interminable de ilusión, pérdida, deuda, ilusión, pérdida. O sea, honestamente yo sentía que necesitaba salir del todo, y eso lo medité un día que estaba trabajando de noche. O sea, que yo me visualicé como 20, 30 años en mi vida, y yo dije, uy, uno estar así sin certeza de saber qué va a ser de la vida de uno, sin saber si hasta ya realmente me haré rico, no me haré rico, y viviré así, deuda intente, pierda, deuda intente, gaste, pierda, y no logré conseguir nada de la vida que realmente quiero, y yo quemado por todos los lados. O sea, yo dije, no, esta vida no es para mí, estoy construyendo y viviendo una vida que no quiero vivir. Entonces en ese entonces tomé una de las decisiones más extrañas, pero honestamente importantes en mi vida, y fue irme a prestar el servicio militar en la Armada Nacional. Entonces, ya no fue ni por patriotismo ni por sueños. Yo en ese entonces sí como que cambié un poquito mi mentalidad, y me hice la idea de qué rico ir a manejar armas, qué rico ir esa experiencia de tener como más adrenalina, de ver qué es la vida así como tipo mercenario, se podría decir. Al mismo tiempo que me permitiría un respiro de toda la vida que llevaba ahorita. Yo dije, voy para allá, me inscribo y en cuestión de yo esa noche tomar la decisión de inscribirme a los 15 días, ya estaba yo yendo a prestar el servicio militar en el contingente 1 del 24. Estando allá, o sea, las condiciones del infante de marina o de la persona que empieza a prestar servicio son nefastas, terribles, pero la disciplina es impecable. Dormía mal, comía lo que había, tenía que obedecer sin cuestionar, y era un enfermo llevado, jodido los pulmones, con daño de estómago, en un entorno asqueroso, pero ya había que cumplir. Mismo horario, mismas metas, mismos objetivos, mismas tareas, había que cumplir. Tal cual, independiente de cómo uno se sintiese, había que aprender a regular las sensaciones que le enviaba uno al cuerpo de estás mal, y decirle te toca aguantar, te toca ser fuerte, debes continuar. Y aparte de eso, forja uno como mucho la mentalidad, a tener un control tan increíble sobre el cuerpo. Lo chévere es que los momentos en los que yo sentía que había como silencio, ya sea muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, donde yo de pronto estaba despierto y podía compartir, lo que más hacía yo era preguntarme quién soy, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero construir. Porque, o sea, yo ya sabía que en el servicio militar yo no quería seguir. Después de estar allá y después de pasar un proceso, yo dije, o sea, uno se acomoda y se acostumbra al estilo de vida y todo, pero uno dice, esto no es para mí, no era lo que quería. Pero bueno, entonces, en caso tal de que me saliera de allá, yo qué iba a hacer, qué iba a construir, a qué me iba a dedicar, qué sería de mi vida, ¿sí? ¿Qué sería el resto de mi vida? Le iba a dar un sentido
por lo menos lógico, racional, o por lo menos algo que disfrutase iba a hacer, o qué iba a hacer, a qué me iba a dedicar. Y por primera vez en 22 años siento que empezaron a llegar respuestas de verdad, o sea, honestas, reales, divinas, no sé cómo se le puede decir a eso. Y cuando salí del servicio militar, siendo otra persona, no perfecta, pero siendo más despierto y más consciente de mí y de mi vida, salí con un hambre diferente, un hambre más limpia, más real, más honesta. Realmente salí con ganas de comerme al mundo, de hacer algo significativo, algo que impactara. Y todo ese proceso básicamente fue hace 1 año y medio. Ahorita nos encontramos en 24 de mayo del 2026. Yo salí el 15 de enero del 2025. Pero siento que en este año y medio he construido y he hecho más que en esos anteriores 22 años que viví. Actualmente cumplí 24 años, ahorita el 18 de abril. Y lo que cambió no fue el mercado, no fueron las circunstancias, no fue la suerte. O sea, realmente lo que cambió fui yo. Esa mentalidad, ese nivel de conciencia, esa forma en la que ya soy capaz de relacionarme conmigo mismo, con el mundo, con mi entorno, todo eso ha sido el cambio más brutal de mi vida. Y realmente yo no entendía, no comprendía mucho esa frase que dice mucho de, o sea, cambia tu mundo interior y cambiará tu mundo exterior. Realmente nunca lo había comprendido hasta ahorita, que me di cuenta que el hecho de la perspectiva realmente importa mucho, demasiado. Yo siento que estamos en un punto donde la mayoría de las personas viven dormidas. Dejan que la mente sea la que lleve el timón de su vida y actúan en piloto automático, repitiendo patrones que, aunque sean destructivos, que no entiendo bien si es porque no los ven, si es porque no son conscientes de ellos, si es porque no se autoanalizan, no tienen conciencia de lo que hacen y de lo que viven, los destruye, y aún así a sus resultados les llaman destino y lo siguen repitiendo. Dicen, es el destino, es para mí, esto es la vida que me toca, esto es lo que soy, cuando realmente todo eso puede cambiar. Yo lo hice durante muchos años, y lo que quiero ahorita es construir una comunidad donde haya personas que decían que despertar, tomar el control de su vida, empezar a generar cambios significativos y que dejen de ser víctimas de su propia mente. Quiero que sean personas que se vuelvan arquitectas de su vida y no su mente sea la que les construya su destino. Así que yo aquí no te voy a vender una vida perfecta, te quiero mostrar realmente el proceso de alguien que sigue construyendo, porque honestamente yo no tengo el estilo de vida que quiero actualmente, no tengo todo lo material que quisiese disfrutar, realmente no estoy en las mejores condiciones, pero siento que tengo un avance, que tengo un nivel de conciencia óptimo y adecuado, y que con la actitud y la mentalidad que tengo ahorita realmente voy a llegar muy lejos, y eso es lo que quiero enseñar y mostrar. Así que actualmente sigo aprendiendo, aún me caigo, aún tengo ciertas crisis existenciales o emocionales, tengo conflictos que trato de solucionar constantemente, pero el nivel de crecimiento y de avance que tengo ahorita es abismal. Así que si también sientes que creciste sin manual, bienvenido, este canal es para ti. En el próximo video te voy a hablar del error de mentalidad que me costó todo mi dinero y que probablemente tú también estás cometiendo ahora mismo y no lo sabes. Suscríbete, no te lo puedes perder.